Buenas tardes a todos. Daremos inicio a esta ponencia, la cual lleva por título Derechos Humanos y el trabajo en las ONGs. Estará a cargo de María Vallarta Vázquez. Es licenciada en Derecho, así como especialista con especialidad y maestría en Estudios de la Mujer. Cursó diplomados en Violencia Intrafamiliar y Derechos Humanos, Género, Sexualidad y Derecho, y Economía y Género. Su vinculación para formulación de políticas públicas. Ha ocupado cargos directivos en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de la Nación, respectivamente. Actualmente es directora de ONG internacionales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico de consejera de la CERAJ, Servicios a la Juventud AC. Ha dado clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto de la Judicatura Federal, sobre los temas de igualdad, derechos humanos de las mujeres y juzgar con perspectiva de género. Sin más, adelante, licenciada, es suyo el foro. Muchas gracias, qué bueno que nos acompañan esta tarde. Yo creo, me imagino que para estas alturas ya habrán estado en muchísimos eventos virtuales, como hemos estado todas y todos, y ya estamos hartos de webinars, pero espero que este sea un espacio de intercambio que resulte interesante para ustedes. Bueno, hoy ha sido, no sé cómo les fue a ustedes, pero para mí fue un día un poquito atropellado, me agarró la lluvia, el chubasco, regresando de la oficina. Entonces me van a permitir un momentito en lo que conecto, o sea, me voy a salir de aquí, pero creo que no pierdo la conexión, solamente quiero compartir mi pantalla. Preparé una presentación que les voy a enviar después y bueno, les quería platicar un poquito de lo que el trabajo que hago actualmente es como enlace de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con organizaciones de la sociedad civil internacionales. Yo trabajé en una organización de la sociedad civil hace tiempo y bueno, también voy a hacerles la presentación, pero bueno, quería darles presentarme con ustedes, decirles un poco cuál ha sido mi experiencia. He trabajado tanto en sociedad civil como en gobierno. Tengo entendido que la mayoría o la totalidad de ustedes, no lo sé, son estudiantes, ¿es correcto? No sé si... Algunos, en realidad tenemos público diverso, hay una maestra, hay personas mayores y la mayoría sí son estudiantes de derecho más que nada. Ok, muchas gracias. Gracias por responder. Bueno, yo creo que la presentación es accesible para cualquier público en general. Y bien, pues voy a entonces ver cómo... No debe haber... a ver. Ok. Entonces voy a minimizar un momentito la pantalla. Bueno, nada más en lo que encuentro mi presentación. Que sí la voy a encontrar. Listo. Ahora sí, compartir. Aquí estamos. Listo. Bien. Ahí pueden ver la presentación. Sí, directora. Gracias. ¿Y me ven a mí también? Bueno, eso es menos importante, pero nada más para saber si sigo apareciendo yo en el Zoom.
Bueno. Ay, perdón. Ya perdí la presentación, discúlpenme. ¿Dónde está? Ok, ya estoy. Bien, pues actualmente creo que hay mucho interés en conocer en el tema de los derechos humanos. Ya es un término que nos es bastante familiar, pero pues no sé si haya posibilidad de hacerles preguntas, no sé si es a quien esté moderando, si pueden o simplemente abren su micrófono, porque me gustaría antes de iniciar, bueno, preguntar si alguien me puede decir qué entiende por derechos humanos, cuál es su concepto de derechos humanos. ¿Sí, sí se escuchó la pregunta? Hola. ¿Alguien me podría responder? Es que ya no sé si estoy hablando con alguien o solo con mi computadora. No, sí se escucha. En un Ok, momento les estamos para que participen. bueno. Les hago esta pregunta, bueno, pero si quieren, si es complicado, dejamos las preguntas y respuestas de ustedes para el final y mejor avanzo en la exposición, porque yo les quería hablar de la importancia, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Porque, como dicen, bueno, muchos de ustedes están estudiando derecho, algo habrán escuchado, pero yo les quería hablar un poquito del origen, o sea, antes de llamarse derechos humanos, como el primer concepto que tenemos es derechos del hombre. Esto es importante. En el siglo XVIII, en el contexto de la Revolución Francesa, tenemos el antecedente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero incluso antes, mucho antes de la Revolución Francesa, tenemos antecedentes desde el Cilindro de Ciro y pues la Carta Magna en el siglo XIII en Inglaterra. ¿Qué es lo que tienen en común estos diferentes documentos pues, que plasman, que consideramos antecedentes de los derechos humanos? Primero, voy a hablar un poquito del Cilindro de Ciro, que esto se ubica como en el siglo IV después de Cristo, cuando en Babilonia, en esta civilización antigua, que fue un rey que reconoce dos derechos fundamentales a todas las personas. Uno es que es la abolición de la esclavitud y segundo es la libertad religiosa. Entonces, estos son derechos que él reconoce y se considera como el antecedente más antiguo que conocemos del reconocimiento de los derechos humanos con el concepto que los tenemos hoy en día. ¿Por qué hablo de reconocimiento? Porque justamente partimos de la idea de que los derechos humanos son inherentes a la persona. No se requiere de una legislación, de una ley que diga que existen, sino que ya existen y a través de los instrumentos se reconocen. Entonces, en esta antigüedad ya muy lejana, pues este rey, desde el poder absoluto, decide que abolir la esclavitud y reconocer la libertad religiosa. Justamente este es un concepto que me parece muy importante abordarlo, porque sigue vigente hasta el día de hoy en nuestro concepto de derechos humanos. ¿A qué me estoy refiriendo? A la autoridad, al gobierno. En el siglo XIII, en Inglaterra, cuando les hablo de la Carta Magna, justamente es un documento que pretende limitar el poder absoluto del soberano. Así es como se concibe cuando se dice que los nobles se organizan para limitar el poder que tenía el soberano. ¿Cuál era este poder? Como les decía, el poder absoluto. En la persona del rey se juntaban los tres poderes que conocemos ahora, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El rey hacía las leyes, las ejecutaba y juzgaba. Sobre las mismas tenía
poder absoluto de vida o muerte sobre sus súbditos. Entonces, esta Carta Magna en el siglo XIII pretende limitar ese derecho absoluto. Voy a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII. Aquí no son los nobles, sino la burguesía, quien lidera la Revolución Francesa, inicia con la toma de la Bastilla y derroca al rey Luis XVI, precisamente buscando mayores libertades de la ciudadanía, libertad frente al Estado, libertad son los derechos civiles y políticos. Y bueno, pasamos, este es un resumen muy, muy rápido para entrar al tema. Pasamos ya, conocemos el término derechos humanos en 1948, mucho tiempo después, 200 años después, casi, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí es importante señalar que el término pasa de ser derechos del hombre a derechos humanos precisamente con la intención de ser más incluyente. Derechos del hombre, aunque siempre nos han dicho que lo masculino es universal, en 1948 la señora Roosevelt, que estaba en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, esposa del expresidente Roosevelt de Estados Unidos, cabildeó para que se cambiara el término de derechos del hombre a derechos humanos y que fuera un término más incluyente. Entonces, hablando de esto, de cómo llegamos al término de derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, podemos señalar que son prerrogativas inherentes a todas las personas sin importar su origen nacional o social, posición económica, lugar de nacimiento, raza, color, sexo o género, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Por eso les comentaba que aunque se reconocen posteriormente, aunque en algunos países no se tenga en las leyes reconocido, sigue siendo, se piensa, una de las características de los derechos humanos es que son universales, es decir, que se reconocen, son inherentes a la persona en cualquier parte del mundo, independientemente de la legislación a la cual está sometida. Algunos principios que fundamentan los derechos humanos es la universalidad, que acabo de mencionar, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Vamos a ver qué significa que no hay, justamente eso es un tema que se discute mucho, no hay jerarquía entre los derechos humanos, no se pueden dividir y cada vez se reconocen más. Esto es importante, no tiene que ver con una cuestión de simplemente técnica legislativa o que se están inventando, legislando, sino que ya existen y desde la teoría de los derechos humanos es que se reconocen. Su ejercicio no se puede restringir ni suspender, salvo en casos establecidos por la propia Constitución. Recuerden que con la reforma del 10 de junio de 2011, los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales de los cuales México forma parte, se consideran parte de la propia Constitución. Esto es la noción de bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, todas las autoridades tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿En qué se basan estos derechos humanos? En principios universales como la dignidad, la igualdad y la no discriminación. ¿Qué entendemos por igualdad? Es el trato idéntico a todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias. Y la discriminación, que atenta en contra del derecho a la igualdad, es toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera. Bueno, ¿cuáles son los derechos humanos? Dentro de esta definición que tenemos, podemos hablar de derechos civiles y políticos, normalmente se juntan de esa manera, y derechos sociales, culturales y ambientales. Perdón, económicos, sociales, culturales y ambientales.
se fundamentan, por supuesto, en una variedad de instrumentos jurídicos, en diversos tratados o pactos o convenciones. Son sinónimos, tienen la misma calidad vinculante normativa. Pero, ¿a qué se refieren? O sea, ¿por qué se dividen de esta manera? Aquí les voy a poner también un poco el contexto histórico. Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuando por primera vez hablamos de derechos humanos, el siguiente paso natural se da en un contexto, en el ámbito internacional, a promulgar una convención o un tratado. No existe un pacto o una convención universal de los derechos 60 del siglo pasado, cuando el mundo se encontraba dividido, decíamos en ese entonces, por una cortina de hierro, o una guerra fría, donde había dos concepciones del mundo completamente opuestas, ¿no? En muchos sentidos, en cuanto a su visión del rol del Estado. ¿Lleva la casa o...? ¿Listo? Bien. Es bueno, es una de las cosas que suceden en estas plataformas, a todo el mundo le ha pasado. Yo les comento, yo estoy hablando yo no los veo ahorita, entonces es como si le estuviera dando una clase a la pantalla de mi computadora, pero confío en que en algún lado del ciberespacio alguien me está escuchando y viendo mi presentación. Entonces, les habla de la división del mundo en 1966 específicamente. En vez de un solo pacto, se promulgan dos en la ONU. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos civiles y políticos tienen su origen, muchos de ellos ya se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recuerden que es este contexto de los derechos del individuo frente al Estado, frente al poder absoluto. Y lo que buscan son algunos derechos que les serán muy familiares, pero que a lo mejor no reconocen como derechos civiles o derechos humanos, pero bueno, yo pienso que sí, que es el derecho a tener un nombre, a tener al libre tránsito, el derecho de reunión. Desde luego los derechos políticos tienen que ver con el derecho a votar y ser votado, el derecho a tener un negocio, a comerciar, ¿no? Esos son los derechos civiles y políticos, los derechos que buscaban los burgueses franceses en el siglo XVIII como libertades frente al Estado, la posibilidad de decidir, de opinar, la libertad de expresión, también el famoso artículo 19 de la Declaración Universal, que de hecho hay una importante organización de la sociedad civil que se llama Artículo 19, que está dedicada al tema de la libertad de expresión. Entonces, si queremos entender, en resumen, qué son los derechos civiles y políticos, que los junto, aunque todos son indivisibles, civiles y políticos tienen que ver con las libertades. Estos derechos es no intervenir, no impedir que yo opine, publique, me reúna, esa libertad de tránsito, como les decía, incluso los derechos que tienen que ver con casarse, formar una familia, con quién me quiero relacionar, en fin, esos son los derechos civiles y políticos. En el contexto de la posguerra de 1966, el otro bloque fuerte, que es en ese entonces la Unión Soviética y los países alineados, pues lo que buscan era
apoyar, promover los derechos económicos, sociales y culturales. Se conoce como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Posteriormente se reconoce y se agrega los derechos ambientales. Aquí son sobre todo derechos colectivos y se refiere al derecho al empleo, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a la salud. Todos estos son servicios o prerrogativas que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía. Entonces, les hago este resumen. Recuerden que todos los derechos son indivisibles, son inherentes a la persona, no hay jerarquía entre derechos. Simplemente por cuestiones históricas se dividieron en 2 pactos en vez de uno solo, y con estas 2 visiones del mundo diferentes en ese entonces, en 1966. Bueno, recuerden que hablábamos de que se basa en la premisa de la igualdad y la no discriminación. Esa es la base de todos los derechos humanos. ¿Cómo sé si una acción es discriminatoria? Pues justamente es la afectación en el ejercicio de un derecho. Para ser discriminatorio, el trato deberá tener por objeto o por resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales dentro de cualquier esfera. Entonces, ¿la discriminación puede afectar a cualquier persona? Sí, pero existen también cuestiones históricas, contextos culturales que hacen que ciertas características de las personas nos coloquen, hablo incluyente bueno, ya verán, porque yo pertenezco al menos a una de estas categorías, que como actualmente se conocen como categorías protegidas, antes se conocían como categorías sospechosas. Es el mismo significado. Son rasgos permanentes de los que no se puede prescindir. Son características sometidas históricamente a la discriminación que como resultado hacen que no se pueda efectuar un reparto equitativo de bienes, derechos o cargas. Algunas de estas categorías protegidas son personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, niños y niñas, jóvenes, trabajadoras del hogar, personas de la diversidad religiosa, de la diversidad sexual, migrantes, personas por origen étnico, personas afrodescendientes o personas que viven con VIH-Sida. Como pueden ver, estas categorías no son mutuamente excluyentes, es decir, hablamos de interseccionalidad cuando una persona pertenece a varios grupos o tiene varias de estas características. Otra cuestión que es importante, aunque hablamos de que son rasgos permanentes, cuando nos referimos a la edad, por ejemplo, ya sea la infancia, la juventud o la edad adulta mayor, pues evidentemente son cuestiones transitorias, por lo cual casi todas las personas hemos estado o estaremos en alguna de estas categorías. En el caso de las mujeres, pertenecemos a una categoría protegida toda la vida. Esto quisiera explicar porque es un tema que a mí me parece muy relevante, que no es que nos haga, bueno, ahora decimos antes sospechosas, antes cuando yo estudiaba Derecho, nos enseñaron esto como grupos vulnerables. El hecho de ser mujeres, y tomo este ejemplo por ser, bueno, por razones evidentes y por ser la mitad de la humanidad, el hecho de ser mujeres no nos hace vulnerables. Lo que nos coloca en situación de vulnerabilidad es la discriminación social a la que nos enfrentamos. Cuando digo social, quiero decir, también quiero aclarar que las propias mujeres discriminamos a otras mujeres por ser mujeres. Esto suena a trabalenguas o una cosa redundante, pero es una realidad que la idea social arraigada de la superioridad del hombre sobre la mujer se comparte tanto por hombres como por mujeres. Se ha compartido por mucho tiempo y se ha traducido en un acceso desigual a los bienes y a los derechos y a las cargas de lo que hablamos. Tendría yo otra exposición por completo en la que podría hablar de esto. Solamente quería que vieran
cómo la mayoría de las personas pertenecemos o pertenecimos o vamos a pertenecer a alguna de estas categorías en algún momento de la vida. Es por razones completamente ajenas a nuestra voluntad y que sí nos puede colocar en situación de vulnerabilidad. Para mí, les comento, como estudiante de Derecho en el siglo pasado, fue una cuestión muy sorprendente y enterarme de que yo pertenecía a una categoría, a un grupo vulnerable en ese entonces, y fue decisivo para mi carrera posterior, a lo que me he dedicado pues hasta el día de hoy. Entonces, bueno, nada más para la reflexión, estas son algunas de las categorías que por pertenecer o por tener alguna de estas características, las personas pueden estar en una situación de especial vulnerabilidad por temas de discriminación sobre todo. Bueno, ¿dónde estamos en materia de protección a los derechos humanos? Ya teniendo este contexto de qué son, a qué se refiere y cómo nos pueden ser de utilidad. Bueno, yo les puse algunas preguntas esperando si pudiera haber como diálogo, no sé si esto sea posible. ¿Conocen ustedes, sobre todo me estoy refiriendo a estudiantes de Derecho, pero a cualquier persona, que esté escuchándonos, si contamos con legislación federal y local que protege los derechos humanos? Yo hablé de la Constitución y de los tratados, pero abajo de la Constitución y los tratados, pregunto, ¿existe legislación federal y local que protege los derechos humanos? Aquí están algunas, ¿sí? Si tienen duda, bueno, lo pueden estudiar, seguramente lo verán, pero en este 2020 que estamos viviendo ahora, por supuesto que sí. Aquí están algunas: la Ley General de Víctimas, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la Ley General para la inclusión de personas con discapacidad, etcétera. No voy a leerlas todas, lo podrán ver. Muchas de estas leyes son del siglo XXI, muchísimas. Es decir, que cuando, bueno, como yo que estudié en el siglo pasado, derecho, pues no existían. Cada vez se van reconociendo y se va legislando. A este proceso también se le conoce como armonización. Es decir, México ha ido ratificando diversas convenciones internacionales en materia de derechos humanos que ya antes de la reforma del 2011 ya eran derecho vigente en México, pero la obligación de armonizar, es decir, de legislar para la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en México, pues esto se fue dando de manera muy importante en este siglo XXI. Bueno, en el tema si México ha suscrito suficientes tratados internacionales en materia de derechos humanos. Yo supongo que pues tienen ustedes conocimiento de que México suscribe todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En cuestión legislativa tenemos un avance muy considerable. Incluso les comparto que en el 2012 me tocó ser parte de la delegación mexicana oficial para sustentar el informe del Estado mexicano ante el Comité de Expertas de eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. Y desde ese entonces, y todavía siempre hay un reconocimiento en la comunidad internacional. Perdón. Sí. Disculpe, tengo dudas con respecto a las dos, perdón por interrumpir. Sí considero que hay legislaciones y estamos suscritos a muchos tratados, pero por ejemplo, yo no considero que realmente se apliquen, o más bien que sean en beneficio de la población, sino que al revés, luego después te amenazan con derechos humanos y tú quedas atado de manos para poder hacer, para poder hasta decir algo, bueno, en mi caso de maestra, y siempre te están amenazando con derechos humanos, pero en cambio, al revés, cuando tú pides algo de derecho y tú dices, no, pues es que soy maestra, ya no aplico. Muy bien.
Gracias por la participación. Efectivamente, yo estoy hablando solo de la legislación. Vamos a ver en un momento, vamos a ver en algunas láminas cuál es la situación real. Hay que diferenciar, bueno, esto no, es terrible, estamos hablando de realidades paralelas, como lo está comentando. Por un lado, sí tenemos un montón de leyes y un montón de tratados, pero ¿cómo se ejercen? ¿Quién los garantiza? ¿Quién los hace efectivos? ¿Ante quién acudir? Yo recuerdo y pensaba que ya había cambiado esta situación cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, que fue en 1991. Bueno, había mucho desconocimiento, como que todo el mundo tiene una idea de qué son los derechos humanos, pero no tanto de, o sea, cómo se aplican. En ese entonces yo recuerdo haber tenido conversaciones con diversas personas que decían es que los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes. Esa era una preocupación. Y la otra, efectivamente, como lo menciona, pues si es cualquier cuestión que me siento agraviada o que no estoy de acuerdo, digo, te voy a acusar con derechos humanos o me estás violentando mis derechos humanos. Ojo, aquí hay que entender, y como le explicaba en los antecedentes, los derechos humanos son los que tenemos la ciudadanía frente al Estado. Entonces, bueno, eso es una cuestión que hay que entender. También se reconoció, se amplió el reconocimiento de los derechos humanos. Eso fue en 1994, específicamente con la Convención de Belém do Pará de violencia contra las mujeres, para decir, también es violación a los derechos humanos cuando yo esté siendo agredida o agraviada y el Estado no hace nada al respecto. Entonces, yo creo que lo que quiero para terminar este punto, y si no quedó clara mi respuesta, la retomamos más adelante, si les parece, es que una cuestión estoy hablando aquí solamente del reconocimiento de los derechos humanos en leyes y tratados, y no estamos hablando ahorita de que si efectivamente se cumplen o cómo se defienden. Ese es otro tema muy importante en el que quiero abordar también el papel de las organizaciones en esto, ¿no? Bueno, aquí están algunas de las convenios internacionales de las cuales México forma parte. Como ven, son pues prácticamente todas las principales en materia de derechos humanos. Esta es la pregunta que refiere, o el cuestionamiento. ¿Qué tanto se promueve, garantiza nuestra Constitución? O sea, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y cada uno tiene un significado distinto. ¿Y qué tal está evaluado el país ante organismos regionales e internacionales? Aquí, un poco más adelante, les voy a hablar justo del papel de las organizaciones de la sociedad civil en este tema de la evaluación, cómo evaluamos, cómo se evalúa nuestro país en el ámbito internacional. Bueno, tenemos diferentes maneras en que se vigila en el ámbito internacional el desempeño del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Uno, tenemos las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay bueno, tal vez conozcan, yo no sé qué tantos antecedentes tengan, pero supongo que tal vez conozcan la sentencia de Rosendo Radilla, que fue fundamental, ¿en qué tipos la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano? Desapariciones forzadas. Rosendo Radilla es muy importante también en cuestión del ámbito de la justicia militar. En temas que son los que conozco más, la verdad, son en contra de violencia contra las mujeres. La sentencia de Campo Algodonero, famosa pues a nivel interamericano y mundial, son por las muertas de Juárez. Las sentencias de Inés y Valentina, las mujeres MEPAS que fueron violadas por militares.
Recientemente la sentencia de Atenco, también por violación a los derechos de las mujeres particularmente. Actualmente un caso que está en revisión en la Corte Interamericana tiene que ver con la persecución a una activista de derechos humanos que fue Digna Ochoa, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, una forma en que en el ámbito internacional se garantiza a México los derechos humanos, una es a través de las condenas, de las sentencias de la Corte. También en las observaciones finales de los comités de la Organización de las Naciones Unidas. En el sistema universal, es decir, en la ONU, los varios tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos, se obliga a presentar informes cada 4 años de cómo está dando cumplimiento a dichas convenciones. Y pues el Comité de Personas Expertas responde con observaciones finales con relación a lo que está haciendo el Estado mexicano, y veremos un poco más adelante cuál es el papel, de nuevo, de las organizaciones de la sociedad civil en estos informes. Los informes de relatorías especiales de la ONU. También se han hecho, hay relatorías especiales sobre tortura, sobre desapariciones forzadas, sobre violencia contra las mujeres, de pueblos indígenas, y cada una de estas relatoras especiales o relatores especiales emite informes detallados del cumplimiento o, en su defecto, falta de en materia de derechos humanos. Y bueno, existen los informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Comisión Interamericana, las relatorías especiales y los grupos de investigación en diferentes materias de derechos humanos. Ahora, bueno, ya tuvimos una primera intervención. ¿Qué tanto en la cotidianidad se respetan los derechos humanos de las personas a su alrededor? Teniendo esta idea, bueno, ya hablamos de cuáles son los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales, culturales y ambientales. Que no sé si alguien pueda o quiera responder, si piensan que sí se respetan los derechos humanos actualmente en su entorno. Como no estoy, voy a continuar y bueno, con algunos datos aquí para responderles. En 2019, ¿cómo estamos? Esto nos incluye a todas las personas que vivimos en México. Pues estamos en el primer derecho humano, el primero que se reconoce, por supuesto, es el derecho a la vida, y hablábamos hace un momento del derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué es lo que estamos viviendo? 2019, 2.015.641 presuntos delitos, de los cuales 34.582 homicidios dolosos, 8.523 extorsiones, 1.614 secuestros. En desapariciones forzadas, con datos de julio del 2020, 73.201 personas desaparecidas, 2.332 denuncias de desaparición solo en 2020, 3.978 fosas clandestinas, con particular atención a familias de víctimas, de migrantes, niñas, niños y adolescentes. La militarización del país. El 54.5% de las condenas de la Corte Interamericana contra México se relacionan con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos 139 recomendaciones de la CNDH para la Sedena, 13 tareas de civiles a militares. Y pues las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional son encargadas de la seguridad pública. La violencia contra población LGBTI+, es decir, lésbico, gay, bisexual, trans e intersex. 590, entre 2013 y 2019 tenemos 590 asesinatos de personas del colectivo LGBTI+. 62.5% de los estados no tipifican crímenes de odio. Somos el segundo país con más transfeminicidios en América Latina. Y las terapias de conversión no son perseguidas, aunque recientemente se declararon ilegales las terapias de conversión
intentando cambiar la orientación sexual de las personas, estas no son perseguidas. En el tema de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en la última década tenemos contabilizadas 3.918 agresiones contra periodistas, 92 asesinatos de periodistas. Existen, se dan ataques desde espacios estatales y México tiene el cuarto lugar en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. Feminicidios y violencia contra las mujeres. Ya contabilizamos, algunas personas dicen que es un poco más, pero al menos 10 feminicidios diarios. Cada 18 segundos una mujer es violada en México. De enero a junio fueron 600,000 llamadas por violencia doméstica registradas. Y pues hay que dar especial atención a la violencia estructural y a los derechos sexuales y reproductivos. ¿A qué se refiere la violencia estructural? La que está tan arraigada en la cultura que la encontramos en el ámbito familiar, escolar, laboral, institucional, en cualquiera. Hace 2 días hubo un feminicidio en Mexicali, no sé si lo vieron, una chica de 16 años que fue encontrado su cuerpo, o sea, medio calcinado, digo, todavía, y el comentario del fiscal, una niña de 16 años, hizo un comentario acerca de, bueno, pero la chica tenía muchos tatuajes, como si eso pudiera dar o atenuar de alguna manera el horror del asesinato de esta niña. Violencia contra pueblos y comunidades indígenas. Pues tenemos 29,000 concesiones mineras hidroeléctricas y eólicas, 17% de megaproyectos de terror indígena. El 40.3% de las personas indígenas declaran haberse sentido discriminadas. También sufren asesinatos, ejecuciones, hostigamiento, desplazamiento y amenazas. Tráfico de personas, armas y drogas. Existen 256 carpetas de investigación por trata de personas, 20 millones de armas no registradas. El narcotráfico es la principal causa de los altos niveles de violencia y hay una atención al reclutamiento forzado de jóvenes para crimen organizado. Estos temas que estoy mencionando no son los únicos, son los más apremiantes, los más graves actualmente. Esto es lo que, del contraste, de por un lado, México ha ratificado y ha legislado muchísimo en materia de derechos humanos. La realidad que vivimos cotidianamente es esta, ¿no? Eso es lo que son datos que son lejanos o que no. Las personas que estamos actualmente conectadas en esta plataforma somos de las personas más privilegiadas del país. Somos personas que tenemos acceso a la educación, que muy probablemente tenemos tenemos acceso al internet y tenemos tal vez un empleo remunerado. Entonces, con eso ya nos coloca entre las personas más privilegiadas del país. Entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como les decía, que son progresivos, pues actualmente se ha hecho muy evidente, muy patente, por ejemplo, la propuesta que hasta hace poco parecía exagerada o absurda del derecho humano al internet. Hoy en día estamos viendo que es una realidad que está afectando de manera muy particular a niñas, niños, adolescentes, a jóvenes que tienen que continuar su educación. Se agrava, digamos, la brecha. Personas con discapacidad, que son alrededor del 10% de la población. Son, 7.7 millones de personas viven con alguna discapacidad, de las cuales 48.6% se encuentran en situación de pobreza. Hay una negación recurrente de capacidad jurídica y muchas veces esto repercute en
la falta de acceso a educación, salud, alimentación, trabajo y vivienda. Todos estos derechos humanos fundamentales. La violencia contra personas migrantes. Una de 3 personas migrantes sufre algún tipo de violencia en su ruta por México. Ha habido 179.971 personas migrantes detenidas en 2019. Las estaciones migratorias como centros de detención en condiciones inhumanas, y muchas de estas personas migrantes son víctimas de crimen organizado, agentes estatales, condiciones que he mencionado. Hay una interseccionalidad, es decir, si además de ser migrante se va a multiplicar las agresiones y los peligros, particularmente de agresiones sexuales de las mujeres migrantes. Además de esto, bueno, estamos en un ámbito donde hay impunidad y falta de acceso a la justicia. 98% de los delitos quedan impunes. Tenemos un índice de 28 puntos en el índice de percepción de la corrupción, 50 condenas de 27,000 investigaciones por tortura, y bueno, se reconoce la impunidad y la falta de acceso a la justicia como un problema estructural. ¿Qué tienen que ver las ONGs en todo esto? Las organizaciones de la sociedad civil. Todavía se conocen como ONGs, de hecho el área, la dirección a mi cargo es la de ONGs internacionales. El término correcto, bueno, yo utilicé pero sí debería ser organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que no queremos ser definidas por lo que no somos, ¿no? O sea, son, es decir, no gubernamentales, pues sí, entonces, ¿qué son? Pues son organizaciones de la sociedad civil, o sea, organizadas. Según la ONU, son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que se forman por iniciativas civiles y populares que están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, regiones o países. ¿Cuáles son algunas de sus características? Ofrecen servicios de utilidad pública, no reemplazan al Estado, persiguen una utilidad común, promueven la participación y la autogestión. Quiero hablarles del contexto mexicano, aunque hay organizaciones, bueno, muchas que son más antiguas. En México, no sé qué palabra usar, como que el gran auge de las organizaciones fue en 1985. Que bueno, muchos de ustedes, no, la mayoría, no habían nacido, pero saben que hubo un terremoto que causó muchísimos daños, muchas pérdidas, y fue ahí donde se empezó realmente a organizar la sociedad civil. No digo que son las únicas, existían antes, pero empiezan a tener una mayor visibilidad y tienen acceso por primera vez también a fondos internacionales que les permiten operar. Entonces, vamos a ver qué más hacen entonces las ONGs de derechos humanos. Son asociaciones privadas organizadas formal o informalmente que realizan diversas acciones de difusión, educación, defensa, investigación, fiscalización, etcétera, para promover una cultura de respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Existen aquí en el caso de México desde antes de la creación, bastante antes de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo autónomo, existían las organizaciones de la sociedad civil. Incluso una de las que sigue trabajando activamente es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, piensen, imagínense todas estas cosas horrendas, que vimos hace un momento, estas cifras. Al no haber una Comisión de los Derechos Humanos, ¿cuál era la vía de acceso? O sea, ¿qué podía hacer una persona que sentía que el Estado le estaba agravando le estaba afectando el acceso a sus derechos? Por supuesto que existía el juicio de amparo. Ustedes, abogados lo saben, ¿no? Bueno. Pero es un procedimiento que requiere una alta especialización y normalmente pues un costo también. Y muchas de las personas afectadas en sus derechos humanos, estoy pensando en los familiares de las personas desaparecidas, por ejemplo, como les hablaba del caso de Rosendo Radilla, pues no tenían acceso a llevar un juicio de amparo que bueno, además podían no resultar. Las organizaciones de la sociedad civil
con fondos privados o de fundaciones extranjeras o nacionales o de donatarios también individuales, crean estos grupos de personas especializadas y realizan todas estas acciones de difusión, de investigación, y empiezan a conformarse como un contrapeso a las instituciones de gobierno. Bueno, hay diferentes tipos de ONGs. Aquí hay un ejemplo de Fundar, que es el Centro de Análisis e Investigación, o el PRODESC, ¿no? Que puede ser por mandato general, que hace, en el caso de PRODESC, la defensa, la denuncia y la documentación, y también la educación, promoción o documentación, o por mandato específico, como en el caso de Fundar, que se aboca a derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Les hablaba hace un momento de las sentencias de la Corte Interamericana. Para llegar a una sentencia, bueno, cualquier persona, eso sí, cualquier ciudadano, puede presentar su queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con la condición de haber agotado las instancias nacionales. Pretende ser un procedimiento sencillo y accesible, pero no lo es tanto. Por eso lo menciono, porque existen organizaciones como CEGIL, por ejemplo, que vamos a ver creo en la siguiente, que se especializan en litigio estratégico. En los casos paradigmáticos acompañan a las víctimas o a familiares de víctimas en todo este largo proceso, por ejemplo, en el caso de las mujeres MEPA que fueron violadas por militares, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Ellas mismas fueron ante la Comisión Interamericana y después la Corte. Ellas son las víctimas, acompañadas en todo el proceso por organizaciones de la sociedad civil. Aquí está CEGIL, por ejemplo. Pueden ser, en el ámbito geográfico, existen organizaciones locales, como es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está en Chiapas, nacionales como el Centro PRO, que se conoce como el PRO, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, regionales como CEGIL, que se especializa en el litigio estratégico en el sistema interamericano, tiene su sede en Costa Rica, o internacionales como Amnistía Internacional, que tiene su base en el Reino Unido, pero que actualmente pues ya está en todo el mundo. Pues también podemos conocer por materia específica, por el tipo Women, que ofrece la interrupción legal del embarazo a mujeres en países donde no es legal el aborto, pero están sónicas, o sea, que están en barcos, en embarcaciones, y reciben en aguas internacionales donde no aplica la legislación nacional, tener acceso a un aborto seguro de esta manera. Bueno, ese es el tipo de derecho, el derecho a la interrupción del embarazo. Por el tipo de víctimas, el Fondo Semillas, que se dedica específicamente a los derechos de las mujeres, o por el tipo de acción, como es en el caso del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. ¿Quiénes integran las ONGs? Bueno, también es diverso. Tenemos organizaciones religiosas como lo son católicas por el derecho a vivir, de familiares de víctimas, ¿no? Que es que da, bueno, servicios legales, de diversidad, la red de juventudes trans o, por ejemplo, organizaciones indígenas. ¿Cuál es la importancia de las ONGs para los derechos humanos? Como les decía, resultan ser un contrapeso para los gobiernos. Exigen responsabilidades al Estado, tanto en el ámbito ejecutivo, interdisciplinariamente a víctimas en la exigencia de acceso a la justicia, en el ejemplo que les daba de CEGIL, en el sistema interamericano. Inician procedimientos ante el sistema interamericano o universal de los derechos humanos. Posicionan temas de relevancia en la agenda pública a través de la industria mediática o con amicus curiae. Realizan estudios
estudios, investigaciones y documentación de casos con rigor y objetividad, tejen redes de protección a nivel local, nacional, regional o internacional y hacen alianzas con organismos estatales de derechos humanos para lograr objetivos con mayor impacto en políticas públicas, entre otras. Este es justamente el cargo que tengo yo actualmente desde la CNDH, es hacer alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos para llegar a propuestas de políticas públicas, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que existen desde las ONGs para el respeto a los derechos humanos? Dificultades económicas, o sea, como esto está, bueno, pues no reciben su financiamiento ya sea por la venta de servicios o muchas veces por financiadoras. Hay riesgo de politización, es decir, que sean cooptadas por partidos políticos, que sean ligadas a algún partido en particular. El financiamiento puede ser condicionado, es decir, que quieren injerenciación. La cuestionabilidad de la metodología utilizada. El reto es lograr la vinculación nacional, regional o internacional. Su razón de ser es tener una incidencia real y efectiva. Deben estar continuamente en innovación y adaptación y corren el riesgo en algunos países incluso de persecución estatal. Con esto termino mi exposición. Les dejo mis datos de contacto y pues pasamos entonces, yo creo, a si hubiera preguntas o comentarios. Sí, muchas gracias por la ponencia. Tengo la primera pregunta, que sería, ¿usted considera que con la educación, tanto de la ciudadanía como la capacitación de las instituciones, se puede disminuir la violación de los derechos humanos? Por supuesto. Yo creo que yo le apostaría totalmente a yo creo que es lo prioritario, lo más importante para la protección de los derechos humanos es la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir la violación a los derechos humanos? Mediante la capacitación y la sensibilización. Estoy absolutamente convencida de ello. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Sí, tenemos otra pregunta aquí. ¿Cómo se puede organizar el magisterio para hacer valer sus derechos humanos sin afectar el derecho de la infancia? Tendría que entiendo por dónde va la pregunta, pero creo que, a ver, primero sería conocer cuáles son los derechos de la infancia. Ahí me remitiría a la Convención Internacional de los Derechos del Niño para saber, bueno, ahí está claramente, bueno, hay leyes y demás, pero si conocemos cuáles son los derechos de la infancia, eso podría orientarnos. Los derechos del magisterio, estoy pensando, pero no estoy segura si es por ahí la pregunta, en derechos laborales. En ese caso, pues depende si pertenece a un sindicato o si tiene alguna manera de buscar un apoyo de la institución, pero tendría que tener un ejemplo, digamos, no debería haber, no se puede justificar, a lo mejor con esto respondo, que por defender mis propios derechos, afectar los de otra persona. Eso, digamos, los derechos de la infancia son, como cualquier derecho humano, son inherentes a los niños. Entonces, yo creo que habría que entender, en realidad no debería haber un conflicto. Voy a poner un ejemplo, que a lo mejor no es, no sé si sea por ahí el cuestionamiento, pero se me ocurre que pudiera ser que se limite
la posibilidad de las maestras o maestros de dejar cargas de tareas, estoy suponiendo, porque el niño tiene derecho a descansar, sí, por supuesto. Pero, o sea, si no es una cosa excesiva, o sea, pues tiene la autoridad y la obligación y es parte de su trabajo darles tareas y hacerlos estudiar. Creo que, bueno, ya estoy viendo aquí no, sí se pueden defender ante una agresión física, eso ya es un caso grave. ¿Cómo? O sea, aquí, como cualquier persona, como si una persona, o sea, si yo como maestra soy agredida físicamente por una alumna o un alumno, lo que procede es una denuncia. Es decir, no está justificado que si me golpea yo lo golpeo. Eso evidentemente no. Pero existe, o sea, no hay nada que diga que el estudiante o la estudiante tiene derecho a agredirme físicamente. No hay un conflicto de derechos en esa situación, sino una agresión que debe ser denunciada en las vías, por las vías institucionales. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. En México hay ONGs que elaboran a nivel internacional. Sí. Bueno, sí. Más bien hay ONGs internacionales que están en México. No sé si es por ahí la pregunta, pero por ejemplo sería Amnistía Internacional, está Human Rights Watch, está Artículo 19, por decir algunas que trabajan en México y que pues tienen su sede o su matriz o como en otros países. Sí, sí hay. Como jóvenes es cómo pueden actuar o qué acciones pueden tomar en el tema de orientar a otros que en realidad pueden llegar a desconocer temas de derechos humanos. Digo, no pueden ir haciendo todos una ONG en tema de derechos humanos, creo que hay bastantes, pero sería mejor participar en ONGs o hacer actividades que no tengan que ver con una de esas. Esa pregunta, bueno, me parece muy, muy buena. Hay muchas formas de participar. Sí, claro que se puede participar en ONGs, pueden ser desde dar donativos, por pequeños que sean. También hay ONGs que aceptan voluntariados, es decir, trabajo voluntario en fin de semana, en tiempo libre, que puedan apoyar. Pero el impacto que pueden tener como jóvenes es enorme. En ocasiones me invitan a dar conferencias en escuelas de derecho, por ejemplo, antes presencialmente, ahora pues de forma virtual. Y yo estoy convencida que el impacto que pueden tener, o sea, no tienen que ir a cambiar, sí, claro que van a cambiar el mundo, eso no pierdan esa idea, esa meta. Pero ¿cómo lo van a hacer? Empiecen desde casa. ¿No se imaginan ustedes el impacto que puede tener sacar una conversación a la hora de la comida familiar, de hablar, por ejemplo, ¿no? O sea, que es un tema que yo conozco mucho, de que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a estudiar y a trabajar, que no hay un motivo por el cual las mujeres nos tenemos que parar a servir la mesa o a cosas, en fin, darles un ejemplo. Cuestiónense, o sea, pregunten, comenten, estudien, y no tienen que ir a dar clases por el mundo, ya lo harán, seguro que sí, en su momento, pero empiecen con su entorno inmediato, en reuniones de amistades, no se imaginan el impacto que pueden tener. En una de las primeras conferencias que yo di sobre la historia de los derechos de las mujeres, había una mujer mayor que me dijo, es la primera vez en mi vida que escucho que tengo derechos. Entonces, pues así como comentándolo, de hecho, una de las conferencias más difíciles que me ha tocado dar, pero también más gratificantes, fue cuando mi hija mayor estaba en primero de primaria y me invitaron a hablarles al grupo de primero de primaria sobre sus derechos, con base en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, pues fue una cosa muy difícil, pero muy bonita ver cómo, o sea, hablarles a los niños y a las niñas de sus derechos, a ser tratados con respeto,
a no ser agredidos, en fin, y a no agredir, por lo tanto, ¿no? O sea, entonces, en su ámbito, yo creo que el hecho de, yo sí quisiera ser enfática, el hecho de que hayan tomado este día, una hora de su tarde, o sea, para escuchar esta conferencia, ya están haciendo algo, ya se están informando, ya están adquiriendo herramientas que a su vez van a poder replicar y repetir en muchos otros ámbitos. Esa es la manera en que pueden contribuir, entre muchas otras. Tenemos una que dice, los gobiernos, tanto locales o municipales, pueden limitar los derechos, y si sí, en qué caso y cómo quejarse de cierta forma, o cómo hacer valer tus derechos ante ellos. A ver, pensemos en los gobiernos locales. O sea, bueno, primero, claro que en el ámbito estatal, pues están las comisiones estatales de derechos humanos. No pueden limitar tus derechos. Y siempre, pues hay, pues, o sea, los organismos, todos los estados de México, las entidades federativas, tienen comisiones de derechos humanos. Ahí es donde pueden denunciar la actuación de un agente del Estado que vaya en contra de sus derechos. Cuando hablé de que solamente pueden suspender los derechos humanos en los casos que prevé la Constitución, esto significa específicamente en caso de que estemos en una guerra, por ejemplo, que eso nos imponga un toque de queda, eso sería una excepción, ¿no? O sea, a la libertad de tránsito. O, por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad por haber sido sentenciadas por un delito, tampoco pueden votar, por ejemplo, pero no podemos aceptar cualquier abuso de autoridad o cualquier violación a nuestros derechos humanos que cometa un servidor público. Existen instancias donde se pueden denunciar y se debe hacer. Ok, tenemos dos preguntas y creo que van muy ligadas de cierta forma. Una dice, ¿qué piensas sobre la diferencia entre teoría y práctica en los derechos humanos y cómo podemos eliminar esa brecha? Y tengo una que dice temas sobre la creación de leyes y si en realidad en ese tema se busca proteger los derechos o se limitan más que protegen. Por ejemplo, leyes que tienen que ver con temas financieros. Por lo general se busca una inclusión financiera, pero en realidad no se generan las condiciones como para la protección y la inclusión, ¿no? Yo pienso que la teoría, como dicen, o las leyes o la legislación, que tengamos un marco jurídico amplio es un paso previo necesario para el ejercicio del derecho. ¿Qué quiere decir esto? No es suficiente. O sea, tenemos el reconocimiento de nuestros derechos humanos, no es suficiente, o sea, que las leyes digan que sí los tenemos, o como lo dice la pregunta, la teoría de que son inherentes a la persona, de que todos tenemos esos derechos. De ahí a ejercerlos, claro que hay una brecha. Eso es una cuestión. Pero lo que quisiera que viéramos, aunque tal vez cuesta trabajo porque pues sí estamos en un contexto de muchísima violencia, donde cuesta trabajo entender, bueno, ¿y derechos humanos para qué? Si estoy viendo las cifras que yo misma les compartí, pensemos en, pues ahí sí me tendría que remitir un poco a la historia. Sí ocurren cosas terribles, ocurren, pero al menos ya lo sabemos, ya hay donde denunciar. O sea, yo creo que hay una progresión. Si les gusta, o sea, si leen algo de historia, pueden ver que anteriormente pues no se requería un juicio, por ejemplo. O sea, si la autoridad te condenaba, pues ya estaba, ¿no? No tenían que probar nada. Entonces, cada vez, o sea, es un proceso largo, frustrante, pero creo que la información que tenemos actualmente, al menos puede parecer un consuelo o sea, muy poco consuelo decir, pero al menos sabemos que ocurren violaciones a los derechos humanos. Hace no tantos años había una opacidad total. Había en fin, ahora estamos progresando, tratando de aterrizar a la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Pues es que no podemos ejercer un derecho si no lo conocemos. Entonces sigo pensando que es fundamental
informarnos en materia de derechos humanos. Sigue siendo una materia que no nos enseñan lo suficiente en la carrera de Derecho. Es una laguna, yo creo que es un tema, o sea que, bueno, creo que se ha incorporado un poco más, pero faltaría, debería ser una materia transversal. Entonces, primero conocerlos para poderlo exigir. O sea, si yo no sé que tengo derechos, ¿cómo voy a defenderme? ¿No? Para empezar, esa sería una. Y que si las leyes restringen más que proteger los derechos, ¿eso fue, por ahí fue el sentido o no lo entendí bien? Es la segunda pregunta. Sí, sí, en realidad las leyes en vez de la intención, en teoría deberían de proteger los derechos, ¿no? Pero muchas leyes en vez de dar una protección, limitan ciertas acciones. Pues sí, creo que son, o sea, puede haber, de hecho, hay leyes que son, que tienen vicios, no sé cómo decirlo de otra forma, o sea, que se tienen que reformar, se tienen que revisar. El marco jurídico en México en materia de derechos humanos, les comentaba, es amplísimo, pero cada vez se sigue legislando, se sigue revisando. El día de ayer, por ejemplo, se reconoció la competencia del Comité Internacional para investigar desapariciones forzadas. Eso fue un avance importante. Todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo se están creando leyes, se están creando instituciones de protección. Les decía, la mayoría de las leyes federales en materia de derechos humanos son de este siglo, o sea, de los últimos 20 años. Eso es un avance importante. Que dicen, bueno, no es, y vuelvo a decirlo, no es suficiente, se siguen violando los derechos humanos, es verdad, pero el tener estas leyes que son perfectibles, y de hecho, bueno, pues bueno, yo creo que es la manera en que avanzamos, ¿no? O sea, eso sí se requiere conocer las leyes y mejorarlas y cabildear. Eso no lo mencioné mucho, pero una de las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, me tocó hacerlo también cuando yo trabajé en una, es de hecho ir a la asamblea, era entonces la asamblea legislativa de la Ciudad de México, del DF, bueno, en fin, han cambiado los términos, pero pararnos ahí, hablar una por una con las diputadas, con los diputados para buscar, bueno, los cambios en las leyes, ¿no? Entonces también esa es una parte importante de lo que hacen las organizaciones. ¿Algún otro? Sí, creo que serían todas las preguntas hasta el momento. Creo que tenemos una última. ¿En México es un buen lugar para ser un activista en temas de derechos humanos? Es un lugar peligroso. Perdón, esa respuesta me salió el corazón así vimos que esa es una parte de mi respuesta. Es un lugar peligroso, vimos datos de persecución a defensores de derechos humanos. Les comentaba que actualmente en la Corte Interamericana se está investigando el tema del probable, yo diría así, probable homicidio de Digna Ochoa, que en su momento fue hace como 20 años, ya no sé, como más tal vez, una activista de derechos humanos que se dijo en ese entonces que se había suicidado, pero hay muchos indicios de que no fue así, de que fue asesinada. Entonces sí es una ocupación riesgosa, pero pues también por otro lado hay muchísimo que hacer. Entonces yo creo que es algo muy motivante. Hay muchísimos espacios de interlocución cada vez más y hace mucha falta. Así que si yo pudiera animarles, si alguien por aquí le movió un poco la curiosidad, por supuesto que me gustaría animarles a que conozcan ahora que tienen justamente el acceso desde sus computadoras, pueden investigar un poquito acerca de las ONGs, alguna de las que yo mencioné u otras, pues seguramente encontrarán que hay ámbitos de colaboración muy interesantes. Esas serían todas las preguntas que tenemos. Estamos muy agradecidos con usted por una ponencia muy interesante y creo que las preguntas al final terminaron de dar cierta información para nosotros. La mayoría estamos interesados en estos temas. De parte y a nombre de todo el equipo le damos muchas gracias. Un placer.
Les estaré enviando después la presentación, no sé, ya después me pongo en contacto para quien le interese tenerla, está a disposición. Ok, muchas gracias. Bueno,